Son varios los temas que se impulsaron en realidad bajo esta subsecretaría en materia de mujeres. Está la ley Más Mujeres, que ella misma estuvo impulsando, y está también el reporte de indicadores de género en las empresas que se estuvo presentando durante esta semana. Ahora, estos son iniciativas en una agenda que es bastante más compleja, porque tenemos, por ejemplo, también el tema de Salacuna, que no se vio en esta subsecretaría, pero que de todas maneras viene a complementar y viene a fomentar el trabajo femenino desde las bases. Una cosa es la ley de más mujeres en directorios y otra cosa es lo que sucede en las bases. Pero vamos a estar hablando de esos temas, por supuesto, con nuestra invitada que ya se está sentando con nosotros en el estudio en esta jornada de día viernes 6 de marzo, día en el que además tuvimos cifras de inflación. Subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, subsecretaria. Muchas gracias, muy buenos días y saludo a todos quienes nos están escuchando. Subsecretaria, es inevitable partir preguntándole por la cifra que acabamos de conocer, ¿cierto?, del IPC de febrero, 0%. ¿Cuál es la lectura desde el Ministerio de Economía? Bueno, es una cifra que está bajo las expectativas. Estaba escuchando también el análisis que ustedes estaban haciendo, muy completo. Es, por supuesto, una buena cifra para todos los hogares. O sea, cuando tenemos un IPC y, por tanto, una inflación baja, eso significa también que todos los hogares tienen un alivio, al menos mensualmente. Creo que es inevitable pensar también lo relevante que hoy día nos estemos acercando ya al rango meta, que es algo que hace ya varios meses se venía viendo, pensando además que cuando hace 4 años atrás estábamos en una cifra inflacionaria rozando el 14%, ¿cierto? Y hoy día ya tenemos una cifra que en la variación anual se compara a las cifras del año 2020, y eso da cuenta efectivamente que las instituciones económicas coordinadamente funcionan en pos de objetivos que son beneficiosos para el país. Así que creo que es una buena noticia que viene hilando nuevamente los buenos resultados económicos que ha mostrado nuestro país en el último tiempo. Y esa, digamos, cuando uno piensa quiénes tienen velas en ese entierro, ¿esto es el Banco Central o también algún esfuerzo por parte del gobierno? A ver, el Banco Central es la autoridad que está encargada de la emisión monetaria y por lo tanto efectivamente ellos tienen como principal objetivo el mantener el nivel de precios de nuestro país en el rango meta. Creo que la función que ha tenido el trabajo del Banco Central es fundamental, pero como probablemente van a decir todos y todas las economistas, es del libro de texto que los objetivos económicos siempre tienen que trabajar en tándem con todas las autoridades económicas y por lo tanto acá la política fiscal y la política monetaria tienen que trabajar en conjunto para poder lograr objetivos diversos. Uno de estos es la política monetaria y particularmente el nivel de precios de la economía y por lo tanto creo que por supuesto que siempre hay un trabajo conjunto que es necesario resaltar. Sí, ahora el músculo para controlar la inflación por el lado del gobierno lo tiene más en realidad el Ministerio de Hacienda, pero de todas maneras Economía también trabaja muy de la mano por el impacto que puede haber en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y revisábamos recién lo que está pasando con los mercados, el dólar ya ha saltado 40 pesos y eso siempre tiene un impacto también en las pymes. ¿Cómo lo están viendo desde el Ministerio? Bueno, teníamos, además que hubiésemos estado conversando esto hace un mes atrás, lo que estábamos hablando era que el dólar estaba ya bajando harto de precio. Entonces, en los últimos años ha habido una volatilidad del tipo de cambio mucho mayor a lo que quizás Chile estaba viendo en la última década, ¿cierto? Y eso tiene un efecto no solamente en las empresas de menor tamaño, yo creo que acá es relevante también analizarlo sectorialmente. Los sectores transables son finalmente los sectores que se ven más afectados cuando existe una variabilidad del tipo de cambio porque es un precio muy relevante para su proyección de costos y de ingresos y en eso efectivamente un desafío que tienen las MIPYME en nuestro país es poder ser más competitiva a nivel internacional, ¿cierto? Y cuando nosotros comparamos, por ejemplo, sectores transables más tradicionales, probablemente tengan ciertos seguros para variabilidad del tipo de cambio, más allá de que ahora estamos viviendo una variabilidad mayor y en ese sentido creo que algo que es relevante es, por supuesto, poner esta realidad, que ya es una realidad que uno no puede necesariamente decir que son shocks que vamos a ver solamente un par de meses, porque es una realidad que estamos viendo ya más constitutiva en años anteriores, es que finalmente para poder internacionalizar las MIPYMES y poder hacerlas competitivas a nivel internacional, efectivamente el tipo de cambio tiene que ser un factor a analizar y no solamente lo
complejo que es poder internalizarse a través de cadenas de valor, todos los trámites que hay que hacer, etc. Y eso a eso se suma también, subsecretaria, la cifra que apareció fue la semana pasada de desempleo, donde se muestra, además de que se mantiene, digamos, durante 3 años ya sobre el desempleo sobre el 8%, pero se muestra que hay, cuando uno ve y hace clic en la destrucción de empleos, y en el último año hay 22.000 empleos destruidos, asalariados, y que corresponden a ese sector, al sector de las MIPYME, que son las que además más pagan el grueso del salario mínimo. Entonces parece inevitable relacionar el alza en los costos de contratación con alza del sueldo mínimo sobre todo, pero también 40 horas e incluso reforma previsional, con ese resultado en el empleo. ¿Cómo se hace cargo el gobierno de eso, que también fue subrayado el año pasado por el propio Banco Central? Bueno, yo, y probablemente ustedes más que yo, saben que el debate sobre la estructura del empleo en nuestro país es un debate que no está cerrado. O sea, acá hay distintos puntos de vista que yo creo que hay que meter en la ecuación para poder enfrentar un problema que no solamente en nuestro país, sino que en el mundo se está viendo, está siendo más estructural. Luego de la pandemia, si uno compara como ese momento como un espejo de lo que ocurre en antes y el después, va a ver que hay distinciones estructurales y cualitativas que probablemente no son comparables. Y esto lo digo no solamente para poder hacer quizá una mejor lectura de las cifras, sino para poder hacer mejores políticas públicas que realmente propongan una solución para el problema o para la situación más estructural del empleo en nuestro país. Y en ese sentido creo que ver también las cifras más granulares del empleo, particularmente sobre la participación económica por ciertos sectores, además ver también etariamente cómo esto se está comportando, creo que es relevante para poder tener un buen diagnóstico. Ahora, sobre el subsidio al salario mínimo, creo que es relevante, algo que nosotros desde el Ministerio de Economía trabajamos junto a las MIPYMES justamente cuando se hizo el primer alza al salario mínimo. Es un subsidio inédito en el mundo que ha ido justamente acompañando las alzas graduales que ha tenido el salario mínimo. Claro, pero se terminó, ese subsidio se terminó en abril del año pasado, que justamente cuando uno mira las cifras, por eso le pregunto, porque usted dice hay que mirar el contexto general y hay muchos más factores estructurales, pero aquí hay un dato que está súper unido. Se termina el subsidio, abril de 2025, el subsidio a las MIPYMES para pagar el aumento o para paliar el aumento del sueldo mínimo, y empieza la destrucción de empleos por parte de la Sí, yo creo que no es posible hacer ese análisis tan quizás consecutivamente. ¿En serio? Ahora, el objetivo que tenía el subsidio al salario mínimo no era establecer un subsidio permanente por un alza que sabemos que es la del salario mínimo, sino que era realmente cubrir el alza un tiempo de forma tal de que pudieras ver una adecuación más gradual de este sector. Pero creo que es relevante también porque esta discusión se dio mucho durante la discusión del salario mínimo y se ha dado también harto en nuestro país en el último tiempo. A propósito de una cifra también del Banco Central que creo que se conversa menos de lo que se debiese conversar, que es sobre el PIB tendencial. Hace 2 IPOM atrás, el PIB tendencial de nuestro país tuvo un recorte. Eso significa bajaron del 2% al 1.8%. ¿Y qué significa esto? Es que si es que todos los factores de la economía estuvieran empleándose al máximo, entonces nuestro país tendría un crecimiento potencial o máximo de 1.8%. Y eso, por supuesto, que es preocupante por finalmente todos los desafíos sociales, de seguridad social que tiene nuestro país. Y la pregunta es cómo finalmente movilizamos esto. Y ahí entra la discusión sobre productividad. Una productividad que ha estado estancada hace mucho tiempo, que hay diversas también razones, algo totalmente multifactorial. Uno de los aspectos que se señala que es relevante para esto es la complejidad regulatoria de nuestro país. Nosotros hemos avanzado bien decididamente en ese área, pero también la incorporación de más tecnología en nuestra matriz productiva. Y lo relevante de esto es que si bien nosotros viendo que teníamos una productividad estancada, la Comisión Nacional de Evaluación y
productividad arrojó los últimos datos que en los últimos 2 años hemos tenido una tendencia en alza de esto. Son cambios que no se van a ver en el corto plazo, pero son cambios relevantes para poder también entender que las cifras económicas, ya sea de empleo, de inflación, de crecimiento, no pueden solamente analizarse mensualmente y como un punto en una cifra. Ya, pero perdone que le haga un punto ahí. Yo entiendo el punto, pero en el caso de las MIPYMES, no estamos hablando de la cifra de un mes, estamos hablando de una tendencia que viene desde el año pasado en mayo, concretamente estamos en marzo. Entonces, por eso me parece, y quiero preguntarle, ¿de verdad usted cree que no se puede relacionar el alza en los costos de contratación con el aumento en el desempleo o la destrucción de empleo de las MIPYMES? No, o sea, son variables que sin duda están vinculadas. Yo lo único que digo es que para poder hacer un análisis que realmente pueda mostrar una relación totalmente directa, sin considerar otros factores que también son relevantes, es un análisis más complejo que hacer. Por supuesto que nosotros podemos ver que son 2 líneas que se mueven al mismo tiempo y en la misma dirección, pero creo que es un análisis que es más relevante que hacer también, por ejemplo, sobre, lo estábamos hablando antes, el costo del dólar, sobre otros costos que son relevantes a la estructura de precios de ciertos sectores. Cuando uno hace ese análisis y ve, por ejemplo, la separación de ciertos sectores económicos, va a ver que también hay diferencias. O sea, no es que todas las MIPYMES se estén moviendo en la misma dirección. ¿Es un factor relevante? Por supuesto que lo es. Los costos de contratación son uno, si no el más relevante de los costos de la estructura de costos de las empresas de menor tamaño, pero creo que hay más factores que son relevantes en esa ecuación y sin duda alguna que tiene que ser un análisis que se tenga que llevar a cabo para poder avanzar en esta. Estamos conversando con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, lo decíamos al inicio del programa también, este domingo es 8M y relacionado también con lo que hablábamos, que usted decía, subsecretaria, que hay que ver los datos más amplios, el PIB tendencial. Bueno, uno de los elementos que se ha mencionado también para acelerar el crecimiento es la participación de las mujeres, y esta semana lanzaron el 7º reporte de indicadores de género en las empresas que muestran que la brecha de participación va aumentando a medida que sube la jerarquía. Las mujeres representan el 39% del total de trabajadoras y esa cifra disminuye el 23% en las gerencias de primera línea y cae a 17% en los directorios. Lo último, yo sé que se abordó con la ley de más mujeres o se busca abordar con eso, pero ¿cómo se aborda la baja participación en las bases? Sobre todo considerando lo que pasó con Sala Cuna Universal, que ya no salió. Sí, o sea... no salió al menos en este gobierno, claro, en este periodo legislativo. Sí, lamentablemente, como lo han señalado los ministros sectoriales, los ministros del ramo, esperamos que ese debate pueda realmente llegar a alguna conclusión. Es fundamental poder avanzar en esta reforma para poder realmente ir justamente analizando estas brechas que tiene el mercado laboral, que muy pocas veces dan cuenta realmente de lo que se muestra en cada una de las cifras que se analiza mensualmente. Ahora, es interesante ver, a propósito de la ley de más mujeres en directorio, que es una ley que entró en vigencia el 1 de enero de este año, que efectivamente la evidencia que uno tiene de lo que ocurre en otros países, pero particularmente lo que ocurre en nuestro país, a propósito de los últimos datos de la encuesta longitudinal de empresas, uno puede rescatar que aquellas empresas que tienen al menos un 40% de mujeres en sus directorios, que es finalmente la cifra final a la que aspira a llegar este proyecto de ley, aumentan la contratación de mujeres en un 23 a 24% y al mismo tiempo reduce la brecha salarial de un 26 a cerca de un 4%. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final algo que se sabía como algo que era más intuitivo en la discusión, de que finalmente cuando hay mujeres liderando una organización, ponen temas que son relevantes para estudiar cuáles son realmente las brechas de género que no llevan a las mujeres, por ejemplo, a participar en concursos de gerencia o en otros concursos directivos, se ponen sobre la mesa en el directorio y pueden realmente permear toda la organización. Y eso es algo que, si bien intuitivamente lo sabíamos, que ciertas organizaciones dan muestra de aquello, hoy día los datos de lo que ha ocurrido en nuestro país
también cuentan de esto, que finalmente cuando hay mujeres liderando la organización, existe también un efecto en la organización en su conjunto, y si pensamos bien, o sea, las empresas que es el espacio económico más relevante para la creación de trabajo, por supuesto puede tener un efecto relevante en el mercado laboral. Ahora, esta es una foto de la situación actual, pero la participación en los directorios ha ido aumentando y en la participación en la gerencia de primera línea se ha mantenido prácticamente estancada. Al parecer es un problema mucho más difícil de abordar. Sí, pero de todas maneras, o sea, hay que pensar que el salto de los directorios también es un salto un poquito más discrecional. Y nosotros vimos que desde el momento en que pusimos este proyecto de ley a discusión en el Congreso, efectivamente hay ciertas compañías que han ido avanzando o han ido quizás mostrando más cuáles han sido las políticas de género que han llevado dentro de las empresas. Si bien el dato de mujeres participantes en cargos de primera línea o directorio ha aumentado, igual ha aumentado poco. Y ha sido un aumento que también cuando uno lo ve con cierto, quizás agrupando ciertas empresas, también no da cuenta de una línea que vaya aumentando necesariamente desde un continuo, desde antes hasta el futuro. El año pasado fue la primera vez que el grupo de empresas IPSA reflejó una disminución, de hecho, en la participación de las mujeres en los directorios. Por lo tanto, creemos que si bien todas las cifras aún muestran una mejora demasiado lenta, que de hecho cuando nosotros discutíamos sobre el proyecto de ley, los datos de la CMF mostraban que si es que avanzábamos a este ritmo, no íbamos a demorar como 200 años en alcanzar la equidad de género. O sea, falta, digamos, claro, falta una ley mucho más, no voy a decir agresiva, pero que sea menos discrecional, ¿o no? O sea, es que, todas estas cifras son de un Chile antes de la aprobación del proyecto de ley. Nosotros, dado que la ley empezó a entrar en vigor el 1 de enero de este año, eso significa que las empresas hoy día a las que le afecta esta ley, que la CMF ya sacó la lista de sociedades anónimas abiertas y especiales que le afecta la ley, son un total de 355 empresas. Desde este año van a tener que cumplir con la cuota sugerida, que es de un máximo de un 20% de personas de un mismo sexo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Es que finalmente todas las empresas que desde el 1 de enero en adelante de este año hagan un cambio en su directorio, tienen que reportar la composición de su directorio. Y si es que no cumplen la cuota sugerida que esté vigente, en este caso este máximo del 20% o un mínimo 80%, tienen que dar las razones de su incumplimiento. Entonces nosotros esperamos que acá, por ejemplo, abril, que es un mes que bien se conoce, hay hartos cambios en el directorio, podamos ver justamente cómo se van a comportar las empresas en un año, que es el primer año que va a estar vigente la ley. Pero ustedes ya se han reunido con gremios, con empresas. ¿Cuáles han sido las principales dudas que les han planteado a estos pocos meses del inicio de la ley? Bueno, nos hemos juntado con efectivamente muchas personas. El lunes tuvimos un desayuno con distintas representantes, tanto de gremios como organizaciones de la sociedad civil, que fueron parte de la discusión. Y yo creo que parte de las preocupaciones que se tiene es que finalmente no exista un compromiso por parte de las empresas por querer quizás dar cuenta de la realidad de lo que ocurre en su organización cuando tengan que argumentar, en caso tengan que hacerlo, de no cumplir con la cuota sugerida. Nuestro país tiene experiencia en este tipo de reportes, la CMF ya ha avanzado en esta dirección, y a veces uno se encuentra con estas razones de finalmente por motivos de negocios no se cumplió con la cuota, o bien porque finalmente no se encontraron mujeres. Entonces yo creo que acá tenemos un desafío también de la sociedad civil y de todos finalmente estar viendo cuáles son los argumentos que las empresas dan para no cumplir en caso que no cumplan, y estar también haciendo quizás como de un debate público un poco más abierto en tanto las razones que a veces se esgrimen para poder decir esto, que no hay mujeres suficientes, es algo que se cae bien fácilmente, no solamente viendo los datos, por ejemplo, de egreso de las carreras que son las que uno más encuentra en los directorios, sino que también viendo los ejemplos específicos de mujeres que están más que preparadas para poder asumir los cargos directivos. Pero si uno hace el barrido, de, por ejemplo, las mujeres que postulan en el sistema que tiene la CMF para ser directora de parte de las AFP. En ese registro, hay menos mujeres también. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pero en ese registro es bastante más paritario. O sea, es más paritario, pero todavía no es paritario. Claro, pero en ese registro nosotros tenemos, creo que son casi 400 mujeres, y no hay 400 mujeres que están parte en los directorios de empresas de AFP. Claro. O sea, de hecho la AFP y en general... O sea, mujeres
hay, digamos. Sí. Mujeres hay. Y acá algo también es relevante, nosotros lo conversábamos harto con el Instituto de Directores de Chile, que fue también, agradezco mucho su participación durante el diseño de este proyecto de ley, porque finalmente la idea era también incorporar este objetivo país con la realidad de los directorios de nuestro país, que es algo que es culturalmente distinto a otros. Y lo que yo creo que es interesante acá es que este también es un llamado para poder profesionalizar a los directorios y la búsqueda justamente de esto. O sea, los datos que saca el Instituto de Directores de Chile muestra que menos de un 10% de la búsqueda de directores se hacen por Headhunter en nuestro país. Y justamente ahí parte el problema de que no existe una lógica de poder realmente buscar hoy día la diversidad, pero buscar también a los mejores que sabemos que no solamente están en los círculos que uno conoce, sino que están distribuidos en todo nuestro país. Solo para terminar, porque no se nos acaba el tiempo, pero queríamos preguntarle, en este contexto, ¿qué tan relevante es la ley de Sala Cuna Universal para esta integración de la mujer? No es un tema de economía, pero igual. Y ahora que se acaba el gobierno, que está claro que no lo van a poder sacar adelante, ¿quedan con una sensación amarga porque no se logró su aprobación? El proyecto de Sala Cuna Universal es fundamental para poder avanzar en no solamente en una incorporación más justa y plena de la mujer en el mercado laboral, sino que también para poder alcanzar y ir cerrando ciertas brechas estructurales que nuestro país tiene en lo económico. Yo creo que, como bien se ha visto, este es un proyecto que ha estado en discusión hace muchos años y que no ha logrado salir sacar del Congreso y avanzar en su tramitación, justamente porque existen complejidades, pero yo creo que también falta de cierta parte la voluntad política para poder entender que es un proyecto que es relevante y que probablemente no va a cumplir a cabalidad las expectativas de todas las partes, pero que es necesario que esto avance. O sea, yo creo que lo que bien han expresado mujeres que han estado haciendo liderazgo en organizaciones de la sociedad civil que justamente han puesto Sala Cuna como una de las banderas relevantes para poder avanzar en Chile, dan cuenta de esto. O sea, veíamos justamente cuando se produjo el conflicto más político sobre esto, las diversas columnas de opinión que estaban en esta línea sobre lo relevante que era no solamente para nuestro país, sino para las mujeres avanzar en este proyecto, sino que también lo relevante de poder ser más generosos políticamente y avanzar en esto. Yo creo que es una tarea pendiente, que el problema, por supuesto que no se acaba, y el proyecto de ley tampoco se acaba porque nosotros terminamos la administración. La discusión tiene que seguir en el Congreso y espero que ahí efectivamente sean todas las discusiones para que se logre sacar este proyecto tan importante. Subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muchas gracias, subsecretaria.